En esta exposición mostraremos a través de unos ejemplos las relaciones entre temas en geocéntrico, los que habitualmente usamos, y en heliocéntrico, es decir, no tomando la Tierra como lugar de la prospección del cielo, sino que lo hacemos desde el coordinador del sistema, el Sol. Por tanto, nos vemos obligados a presentar al mismo tiempo los dos temas. Por razones también de tiempo y de complejidad, trataremos de atenernos a lo esencial en la explicación y espero que aún así la pretensión de dar una idea del alcance y validez del sistema y de los aportes personales sea de vuestra satisfacción o al menos de vuestro interés. Se trata de eventos de diferente índole, mayormente contemporáneos, que incidieron enormemente en lo social, sea en grupos determinados o de alcance mundial, lo que nos llevaría a un heliocentrismo mundano. Pero, aparte de poco usual el término, también no es nada usual este tipo de estudios, al menos en lo que es dable ver, tanto en publicaciones especializadas, muy escasas, por no decir inexistentes, referente a lo mundano, como en Internet, donde mayormente cuando se hacen son aplicados a temas natales. Quisiera compartir una apreciación personal. Considero que el heliocentrismo es un aporte capital, una novedad con mayúscula, que viene a culminar viejas concepciones de varias tradiciones sobre la realidad del sistema solar y que le brinda a la astrología un campo de trabajo diferente y, por qué no, fascinante, y encima solo quedando al astrólogo elegir montar un tema en esta versión que hoy por hoy tiene cualquier programa informático. La introducción del heliocentrismo en lo técnico se debe a Michelsen en los comienzos de los 80, quien por informática hizo un programa a más de una efemérides impresa, 1900-2000. Le tocó a Patrick Davis ejercer de tocólogo con su libro Revolucionando la astrología con el heliocentrismo, donde hizo en realidad lo que todo astrólogo comenzaría a hacer: comparar temas natales, tránsitos y progresiones en ambos sistemas, quedando como la bibliografía de referencia, que creo que una obra que fue últimamente traducida al castellano. Más de 30 años después, aunque si pensamos en Copérnico, quien en nuestra civilización revolucionó a la astronomía con su teoría que es la Tierra quien evoluciona alrededor del Sol, pasaron más de 400 años hasta que pudiésemos abordar a nuestro sistema en toda su complejidad técnica. Creo importante, antes de continuar, de tratar unas consideraciones previas. Una aproximación tradicional a un escenario no tradicional. No puede ser de otra manera, pero el desafío vale la pena. En definitiva, nos basta con apelar a los fundamentos de la tradición, que no quiere decir que se circunscribe solo a lo que nos legaron los autores del pasado, pero ellos quedan como ejemplo de aplicación de esos fundamentos, aunque en este caso su legado es inexistente. Nos referimos a guiarnos por el pensamiento analógico y el símbolo como soporte de las operaciones, ya que éste queda abierto a todas las adaptaciones. Es la razón por la que muchos aportes y novedades en astrología, de alguna manera, en la práctica, funcionan. Antiguos y modernos sí nos pueden ayudar con sus logros, es decir, con técnicas que pueden resultar satisfactorias en ello. Pensamos, por ejemplo, en los puntos medios, los encuadres, los anticios, por mencionar algunos,
Y en cuanto al zodíaco, las divisiones, tales como los términos, los duats o los decanatos, en tanto que la posición eclíptica de las estrellas fijas es común a los dos sistemas, con el agregado que quizás en un tema no tenemos una estrella sobre un planeta, pero sí que ese planeta o cualquier otro la tiene expectada en él. Respecto a lo sideral, obviamente también se puede hacer en heliocéntrico, con tan buenos resultados, ¿por qué no?, como en geocéntrico, y mayormente hay acuerdo en que no se sabe por qué, pero trópico y siderio, pensamos en la astrología védica, por ejemplo, funciona. Lo de la dificultad en hacerlo en sideral, más bien es un asunto personal. Mayormente se usa la Llananza Lahiri, lo que no quiere decir que sea una convención errónea. Sus resultados están a la vista, pero no está del todo claro los fundamentos para establecer el punto vernal. Y esto es capital cuando se trabaja no solo con posiciones en signo, sino con fracciones de signo, como son los términos, las decatemorias o duat, etc. Además, puede incluso haber cambio del signo de un planeta al siguiente, siendo el signo la nave nodriza de todas las subdivisiones zodiacales. Hecha esta salvedad, no queda entrar en los componentes de un tema helio, a lo que voy a agregar unas proposiciones personales. Lo más notorio de un tema helio es que aparece la Tierra en el conjunto planetario, siempre situada opuesta a la posición del Sol, y no aparece la Luna, que solo está asociada a nuestro planeta. Por tanto, en heliocéntrico, Tierra-Luna forman un binomio que en nuestro caso decidimos llamarlo Gea, y así mencionaremos a la Tierra, por consecuente a la Luna, en los ejemplos. Su símbolo en los programas informáticos es igual al parte fortuna, para no confundirlo con Venus, ya que el símbolo de la Tierra es idéntico en sus dos componentes, la cruz y el círculo. En el caso de la Tierra, la cruz está por arriba del círculo, viniendo a indicar que la materia está por encima del espíritu, y al revés sucede con Venus. Dados a asociar un signo a Gea, proponemos Cáncer. Ya los antiguos en su horóscopo mundi ponían Cáncer como ascendente de la Tierra. Cabría entonces continuar las demás dignidades tal como la tienen los otros planetas, caída, exaltación, etc. A lo que se sumaría asociar a todas las subdivisiones zodiacales que tengan por regencia, sea Cáncer, sea la Luna. Siguiendo el juego, todo planeta en Cáncer estaría a disposición de Gea, y ésta recibiría aspectos de Mercurio y Venus, y a su vez daría su aspecto a los planetas que le siguen en el sistema solar. Sin ser conclusivos, podemos afirmar que realmente los tránsitos por Cáncer heliocéntrico se muestran muy significativos para nuestro planeta. De hecho, a Cáncer se lo considera el signo de la humanidad en su conjunto, a lo que desde un punto de vista heliocéntrico se debería agregar el conjunto de lo manifiesto en el planeta. El quid de la cuestión es qué le cabe a Gea como atributos positivos y negativos. Podemos saber las incidencias que los otros planetas nos mandan, pero no la que la Tierra como entidad a pleno derecho en el sistema solar les manda a su vez. Queda de momento sin respuesta, pero quizás poco a poco se irá dilucidando. En este trabajo solo incluimos los planetas, pero hay todo un campo a trabajar si se agregan, por ejemplo, asteroides. En nuestros ejemplos queda Quirón, ya que sale por defecto en el software.
Por vía de hecho, para aquellos que están familiarizados con Quirón, serviría de ejemplo. En cuanto a las relaciones entre planetas del tema helio, no podemos más que repetir el incluir los aspectos tal como los conocemos en el orden de importancia e incidencia que habitualmente le damos, lo que, como verán, se muestra muy satisfactorio, incluso con los aspectos menores, 45, 135, 150. En este sentido, la famosa frase de Pascal, Dios es geómetra, no nos defrauda. Justamente en las relaciones entre planetas trataremos otra cuestión que personalmente considero indispensable en los componentes de un tema helio. Por ejemplo, cuando tomamos como centro la Tierra, la Luna que gira a nuestro alrededor no la disociamos de sus nodos, lo que se hizo desde antiguo y además vemos los aspectos que éstos puedan tener con otros elementos del tema. Redimensionando esta cuestión a helio, todos los planetas giran alrededor del Sol, por tanto son muy a considerar los nodos de los planetas, recordando que un planeta incluye también su órbita, como en el caso de la Luna. Es así que si los dos nodos de cada planeta tienen una importancia demostrada en los asuntos terrenos y geocéntricos, no podría ser de otra forma que la continúen teniendo y más en el heliocéntrico, por lo que los incluimos en los ejemplos como aspectos de pleno derecho, tal como ya hemos dicho, hacemos con los nodos lunares en geocéntrico. En la práctica ganando en unas sutilezas, a mi parecer, que de ninguna forma se pueden conseguir si se los excluye. Creemos que nos hemos extendido lo suficiente al menos para poder seguir los casos que presentamos, aunque siempre quedará mucho por decir, por ejemplo de las consideraciones astronómicas que nos llevarían lejos. Al ser todo un campo nuevo y por todo lo expuesto, se impondría como necesaria toda una nomenclatura propia del estudio en helio en sí mismo y en relación a la comparación con el geocéntrico. Agregar además que, en tanto nuestra intención de demostrar que hay elementos convincentes como para tomar en cuenta a lo heliocéntrico, nos quedaría nada menos que la pregunta del millón. Aquí se indica el movimiento diario medio de los planetas y el tiempo que tardan en dar una vuelta al zodíaco, en ambos sistemas a manera de comparación. En los planetas que anteceden a la Tierra, Venus y Mercurio y Venus, obviamente el tiempo que tardan es menor y el movimiento mayor. Marte, como siempre, ocupa un plano medio, tarda lo mismo en dar la vuelta, pero el movimiento diario es menor. Con los planetas lentos pasa igual que con Marte, pero en la práctica, solo cuando están, sea al comienzo o al final de un signo, pueden en helio variar de signo, como en el caso del reciente pasado tránsito de Neptuno en Piscis, que en helio estaba y está todavía aún a fin de Acuario. Hemos señalado con flechas Mercurio y Venus porque pueden cambiar radicalmente de posición, incluso hacer cualquier tipo de aspectos con ellos mismos en los dos sistemas. Aquí Mercurio realmente cumple su papel de mensajero de los dioses, en este caso del Sol, por la enorme cantidad de aspectos que logra hacer con todos, entre los que se incluyen, como propusimos, los aspectos a los nodos. Un verdadero correvaidiles o lleva y trae cósmico, función semejante a la Luna en relación a la Tierra,
con todas las distancias. Lo interesante también es el incremento de su papel de transmisor de luz o de aspecto entre planetas que no lo están. En las progresiones de los temas personales, por ejemplo, es interesante ver qué aspecto forma en Helio por las alternativas que da a lo que la progresión Geo señala. Aunque en menor medida, por velocidad menor, lo mismo pero en sus atributos, se puede esperar de Venus. Venus en Helio ve exaltado su papel de benéfico menor, por su efecto preservativo y tutelar que demuestra hacia todo lo que pasa aquí en la Tierra. Nos recuerda esa historia en que se le atribuye a Venus la venida de los hermanos mayores que nos ayudaron en el pasado y se supone que venían de Venus. Y de hecho los símbolos, como habíamos dicho, aunque invertidos sus dos componentes, son los mismos. Posiblemente, y esto lo digo a manera de globo sonda, habría que repensar en las retrogradaciones planetarias que padece nuestro sistema geocéntrico. Lo dicho sobre ellas desde el fondo de los tiempos y en todas las tradiciones es indiscutible, pero en Helio, como en el caso de Mercurio, tan frecuente encontrarlo retrógrado en un radix geocéntrico, una progresión o en cualquier tipo de tema, porque ciertos aspectos que pueda tener o ir haciendo en Helio pueden brindar una alternativa a esa incómoda posición. Habíamos recalcado la importancia de los nodos, tanto en Geo como en Helio. Estas posiciones, obviamente en geocéntrico, son válidas para los dos sistemas. Del 50 hoy, Mercurio pasó al grado 18, Júpiter al grado 10 y Plutón al 20 de Capricornio, en este caso. De todos modos, corren aproximadamente un grado por siglo. No dejamos a Quirón que en la actualidad el nodo norte está 29-28 de Libra y 29-28 de Aries, el nodo sur. Al agregar el duat o la dodecatemoria y el término, es para posibilitar afinar el estudio de la posición e interpretación. A mi criterio son las divisiones más eficaces. Trabajando con los nodos, tanto en Geo como en Helio, se ve que los atributos de los dos responden a los que les damos a los nodos lunares en su parte técnica. El norte de nucleamiento, de pasar a otro nivel, el sur de evacuación, reyección. La característica de ambos de abruptos, inopinados, rápidos, también permanece, así como la imposibilidad de separar uno de otro y de calibrar el zigzag de la repolarización. Como en los ejemplos verán que se da poco el caso de estar involucrados los nodos de Júpiter, citemos, es una circunstancia no buscada, citemos que el Sol pasa cada año por el nodo sur sobre el 1 de enero, produciendo la movida propia de las fiestas. Pero además, en el caso europeo, por ejemplo, se usa la fecha para dar paso a leyes y decretos y, como no, a los aumentos de los precios y tarifas varias, a más de lo clásico de las altas y vencimientos de todo tipo. Decir además que por tratarse de Júpiter, muchos países tienen factores en sus cartas, tanto en Cáncer como Capricornio, sobre el grado nodal. En Helio, los nodos tienen muy poca o mínima oscilación en relación a las posiciones dadas. No así en Geo, que pueden alcanzar oscilaciones muy grandes, especialmente los planetas rápidos,
ocupando ambos nodos posiciones diferentes. Por comodidad, al ser un movimiento diario, lo denominamos así, nodos diarios, muy recomendables de usar incluso en los natales y cualquier sistema de progresión que se use, así como en temas horarios, selectivos, etc. Pero de todo esto no trataremos aquí. Volviendo a los nodos presentados, los orbes de los aspectos a los componentes del tema no deben sobrepasar el grado en general, aunque en ocasiones lo que involucra al tema exija hacerlo. También es importante si es aplicativo o separativo, lo que se extiende con mayor razón al tratar con los nodos diarios. Nos vemos obligados a presentar el tema de Estados Unidos porque los ejemplos que vendrán y algunos de los otros temas están directa o indirectamente conectados con este país. Esta es la versión más usual, la encargada al astrólogo inglés Sibley por Washington. Ya he sabido que como tema el país no lo tiene fácil y por tiempo, aunque los países como unidad son complejos y sus temas, si bien válidos, no pueden reflejar toda su realidad. En las presentaciones, como en estas, siempre el tema geo irá a la izquierda y a la derecha irá el tema helio. En ambos verán que está remarcada en azul la línea del ascendente, indicando que está sobre los nodos de Urano, que si el tema es correcto, por estar ahora el nodo A13, ya pasó sobre él sin dejar por eso de estar en orbe. Como no hay más líneas gruesas en el tema geo, indica que los planetas no hacen aspectos a otros nodos. En el tema helio vemos que Venus, regente de Libra medio cielo, tiene una raya verde indicando la conjunción de Venus con su nodo norte, que no tiene por natal, pero al estar en el grado 16 se le va acercando, siendo partil el próximo siglo. No cabe duda que es un país muy uraniano, ya que Marte, como ven, está conjunto a Urano y en su época este sobre su nodo norte, lo que realza su potencia y dice de la capacidad de nuclear innovaciones de todo tipo que surjan de cualquier lugar, entre otras de las acepciones. Y en Geo se reafirma por tener la luna en Acuario. Hay una técnica hindú que traduzco como de planetas glotones, ya que al estar Marte a menos de 1 grado de Urano, se lo come. Es decir, toma los atributos de este para manifestarse. Una indicación también es que, hablando de estrellas fijas, están sobre Aldebarán, el ojo del toro, que en una de sus atribuciones se vio, o yo mismo vi, que está ligado a todo lo que sea el espionaje, ¿ya? De lo que el país obviamente peca. Recuerdo ahora una frase de Kissinger, que todavía anda por ahí, en una entrevista, que dijo que todo americano que anda por el mundo es un miembro, digamos, de la CIA en potencia. Si vemos, es la única conjunción, y si el aspecto se lleva al límite, indica la tendencia armamentista y belicosa del país. Marte, al regir la casa 4 y 12 en plano telúrico,
indica los fenómenos a los que está sometido el territorio. A manera de comparación, que está al margen de nuestros temas, es que Júpiter Helio está entre Venus y él mismo en Geo, quedando el todo muy realzado. Todo planeta que está en un signo en los dos sistemas lo está, y más si un planeta como Júpiter, a más de hacer conjunción con sí mismo, la hace con Venus, quedando el todo muy realzado, en este caso también el signo de Cáncer. También es el caso de Marte y Urano, que están en Géminis en los dos temas, y además entrando Venus como regente de medio cielo. Es otro signo que queda muy realzado. En principio, el tema de Estados Unidos lo hemos puesto principalmente por los dos temas que vienen, los dos ejemplos primeros, que responden a las dos veces de las tres, que Saturno en Libra hizo cuadro al Sol en geocéntrico. El Sol siendo regente de casa 9, aparte que es una cuadratura que ella tiene por natal. Hablábamos de espionaje debido a Marte y Urano, Helio, que está sobre Aldebarán, el ojo del toro que todo lo ve. De lo primero que vamos a hablar es de la vez que Saturno pasó cuadro al Sol, en que se destapó el asunto de Wikileaks. Esta es la luna nueva, dentro de la cual se produjo el escándalo, más concretamente, como veremos luego, al llegar al cuarto menguante. Y también dentro de esta luna, Saturno hará cuadratura partil al Sol, que como habíamos dicho es regente de la casa 9. En principio también Saturno en el tema Geo está en la casa 3, pudiendo indicar que historias de comunicados podrían tener una consecuencia. En el tema Geo, por de pronto, la lunación cayó en Escorpio, que es la casa 12 del país, y Marte en Sagitario aún está en ella, que va camino del ascendente. En Helio, en principio Venus, regente del medio cielo, del tema, está sobre el nodo norte de Mercurio, indicando que asuntos de comunicados, informes, irían a incidir en lo que podría esperarse de Venus, sin olvidar que este con Júpiter tienen que ver con la diplomacia. El punto verde señala precisamente la posición de Venus Radix, que como recordarán, Estados Unidos lo tiene conjunto a Júpiter. Lo destacable aquí es que de fondo se produce un juego intercíclico. Plutón ya hace 180 al Venus USA radical, al tiempo que hace su cuadro a Saturno. Júpiter, regente del ascendente Radix, va a aplicar a ese cuadro, lo que es importante porque la oposición a Saturno, como siempre pasa con los aspectos, solo la hará en Helio una vez. El todo indicando que el país estaría metido, digamos, como en un lío de carácter bastante extraordinario. Plutón sacando a la luz lo cosechado durante años. Esto nos permite ver
al montar un tema de ingreso, de gran conjunción, etc., o de una simple lunación como esta o fase lunar, que la versión heliocéntrica esclarece bastante las cosas. Pues aquí está el tema del cuarto menguante. Justo ese día aparecen en varios diarios de gran peso los links que fueron previamente enviados. Lo primero a notar es que la horizontal está conjunta a los nodos de Mercurio, el ascendente cayendo sobre el nodo norte, justo en la posición en que en la luna nueva estaba Venus Helio, mientras Saturno, que en nueva estaba en orbe de hacer cuadro al Sol en Geo, aquí se hace partir. También Júpiter llega a partir, a cuadrar a Plutón. Tenemos entonces que de los elementos que forman la cruz T en Helio, solo Saturno, que lo hará después ya en la otra lunación, están mal ligados y partiles a la posición de Venus Radix, siempre señalada por el punto verde, mientras que Mercurio, quien tiene mucho a decir en el asunto que decididamente está bajo su regencia, hace cuadro a Gea. Habitualmente, cuando Mercurio cuadra a Gea, se dan noticias del tipo réplica o refutación que provocan reacciones encontradas, en que directa o indirectamente, al concernir a ambientes diversos, finalmente todo el mundo se ve involucrado. En este caso, desde Piscis, el todo teniendo un gran viso de desconcierto, asombro, también de miedo, en que es difícil separar verdad de mentira, por darle alguna atribución a este aspecto. Siete días después de estallar el escándalo, como vimos en el mismo día del cuarto menguante, la siguiente luna nueva cae sobre el ascendente de Estados Unidos y sobre el nodo sur de Urano. Por tanto, en Helio, Gea queda conjunto a su nodo norte, Urano siendo regente de casa 12. Se trata de una lunación uranizada por caer sobre los nodos de este planeta. Y aquí viene una apreciación importante, a mi parecer. Siempre que una lunación cae sobre el nodo sur de cualquier planeta, habla de exteriorización, que es lo propio del nodo sur. Y Gea, conjuntando al nodo norte, habla de la necesidad de pasar a un plano mayor, de llevar lo existente a otro nivel, lo que sugiere adoptar otra actitud. En el decorrer de la lunación, entonces, Sol y Luna se ven dados a exteriorizar estos cambios que experimenta Gea al estar sobre un nodo norte de un planeta, en este caso Urano. En Helio, Marte conjunta al nodo sur de Júpiter, importante ya que la lunación se dio en Sagitario, signo del que es regente, por extensión también de la diplomacia y las relaciones internacionales. Además, rige la casa 9 y 10. Dentro de la cruz cósmica, que por darse en cardinal, de por sí indica tensión, el aspecto partil es el de Mercurio, que hace cuadro a Venus Radix, y también al Venus del tema, que justamente acaba de hacerle conjunción 2 grados antes. Mercurio rigiendo la casa 3, 4 y 7. Lo que trajo es conocido. Fue la lunación en que de la tensión acumulada durante los 7 días previos, solo podría esperarse más virulencia en la reacción en los medios internacionales. El Venus Helio, 2 o 3 días después,
llegaba al nodo norte de Júpiter, que aumentó, por así decirlo, el uso de apagafuegos que tuvo que emplear el gobierno. Pues ahora veremos el último pase de Saturno cuadratura al Sol Radix de Estados Unidos en Geo, que trajo más bien problemas de tipo interno, ya que coincide con el huracán Irene que veremos a continuación. Vendría a ser un ejemplo de caso de telurismo, que personalmente me es más familiar de tratarlo en Geo y Helio, aunque más bien en lo sísmico. Es en esta fase de la luna llena cuando se empieza a hablar de Irene y su posible peligrosa incidencia en unas islas, Bahamas y en los Estados Unidos. La vertical cae cuadro a los nodos de Venus. La luna llena cae cuadro a los nodos de Marte. Este cae mal con los luminares y 45 a su propio nodo norte. Está opuesto a Plutón y ambos rigen casa 12. Los dos, a su vez, están mal con Urano, que junto con Mercurio tienen mucho que ver con huracanes. Mercurio va oposición Neptuno, regente de casa 4. Además, Marte está alcanzando el punto de eclipse vigente a 9 de Cáncer, que es el punto amarillo que hemos puesto. En Helio, Venus hace 90 a los nodos de Mercurio y este sale del nodo norte de Neptuno, que fue avivando las alertas tanto en Bahamas como en USA, a la vez que trina a los nodos de Urano. Lo notorio es la oposición de Marte al ascendente regente de casa 12. En fin, se ve una dominante de Marte en Géminis por presencia y aspecto a nodos y Urano-Mercurio por aspectos a nodos. En los dos pases siguientes veremos en astrocartografía la línea de Marte descendente, que será marcada por un círculo rojo, y una trayectoria real que siguió el huracán desde el cuarto menguante. Es en este menguante, casi a su fin, que vino la esperada tragedia Bahamas. Mientras que en Geo, Mercurio cuadra los nodos de Marte, en Helio, Marte está sobre el nodo norte de Urano, 90 Mercurio en Piscis. Este, 45 ascendente. Venus, regente de casa 4, hace quincuncio a Urano. Nos resta ver la llegada a Estados Unidos, precedida tanto por vientos como por fuertes lluvias. Las lluvias siempre suelen acompañar a los huracanes. Este es el momento en que el huracán llega al continente. Vemos que la vertical cae sobre los nodos de Urano y la casa 4 está conjunta al ascendente de Estados Unidos, al mismo tiempo sobre el nodo sur de Urano, y la horizontal le hace cuadro a estos nodos. En Geo, Mercurio está en casa 12, cuadra a sus nodos y hace sesquicuadratura partil a Urano, mientras que Marte
ya se abre de la cuadratura a Saturno, al tiempo que ambos se abren de hacer aspecto al Sol de Estados Unidos. Con anterioridad, en tanto, mientras iba haciéndose el aspecto, se dieron las medidas de alarma y evacuaciones masivas como nunca en la historia del país. En el tema helio, Marte está sobre el nodo norte de Venus, la raya verde, y Mercurio ya se abre tanto de la conjunción con Urano como del cuadro a Plutón. Júpiter, regente de casa 4, cierra, sin embargo, el sextil con Neptuno. Estos alejamientos, aspectos que se van haciendo separativos, indican el amaine del huracán, felizmente, pero que no quedó exento el país de lluvias y mal clima. Aquí presentamos el ataque a Hiroshima, quizá uno de los hechos más terribles de la historia moderna, debido a un triunfo de la ciencia y la técnica en demostrar el poder de destrucción que pudiesen llegar a tener. A partir de aquí, el poder atómico se usó como medio de disuasión, culminando en el famoso teléfono rojo que marcó el periodo de la Guerra Fría. Atacar desde entonces nunca pudo tener una contrarréplica más grande y más atroz. Si Einstein, con la teoría de la relatividad, marcó la aceleración de la relativización de la vida y por consecuente de los valores que la sustentan, Hiroshima dejó en el inconsciente de la humanidad la fragilidad de la propia vida. El tránsito de Plutón en Leo y los nacidos durante él lo reflejaron muy bien. A partir de ahí surgió la cultura de lo perentorio, la importancia del hoy sobre el mañana, por darle alguna interpretación. Como vemos, la vertical está sobre el nodo norte, sobre los nodos sur de Venus, y el ascendente le hace cuadro, y también a Urano. En cambio, en helio, Urano está sobre su propio nodo norte, que es una posición que ya tiene Estados Unidos por natal, y que la tienes, como recordarán, en helio conjunta a Marte. Venus Geo va 90 Neptuno y en helio semicuadratura a Urano, indicando que el toque de sus nodos no sería dichoso. Lo importante a destacar es el zigzag de Júpiter. Mientras en Geo Júpiter está en Virgo, en helio ya está en Libra, conjunto al mediocielo de Ursa, que destacamos con una flecha negra, decididamente anticipando el fin de la guerra y a través de este hecho teniendo la ganada. Anotar también algo que nos falta en los temas que está concernido lo atómico, que es en Geo la conjunción, aunque saliente ya del Sol con Plutón, y saliente también de la Tierra con en helio opuesta a Plutón. Hay aquí dos ciclos a tener en cuenta. Hay un acuerdo que lo atómico está bajo Urano-Plutón. Al inicio de la actual cuadratura que forman y que seguirán por un tiempo, pasó lo de Fukuyama, indicando algo más trágico aún, pero felizmente evitado. La naturaleza no tiene teléfono rojo. Veamos entonces esta conjunción
Urano-Plutón para Washington, sabiendo que a más es signo de muchas otras acepciones. Aquí vemos que la conjunción coincide con el ascendente de Hiroshima, por tanto cuadro a los nodos de Venus. El ascendente del hecho, a su vez, recibe a la conjunción. La vertical y el Sol, o Gea, en helio, están sobre los nodos de Plutón. Mercurio dispositor en casa 8 sobre el nodo sur, lo que nos salva precisamente de accidentes. En Geo, Marte está glotón, es decir, va a ser conjunción con Venus a menos de 1 grado, y ambos trinan al nodo de este, mientras que la Luna está sobre el nodo norte de Saturno. En helio, Venus está sobre el Venus de Estados Unidos, haciendo una sesquicuadratura a Mercurio-Neptuno. Pero vemos que se forma una cometa sobre medio cielo, pero sobre el nodo sur de Plutón. Y lo que es raro de encontrar, otra cometa sobre Saturno en casa 12. Nótese que la cometa, por ser el medio cielo, solo le cae a Estados Unidos. Como hecho bélico atómico, acudamos a Marte, conjunción a Plutón, que presidió a Hiroshima. Nos referimos siempre a la conjunción en helio. Vemos aquí una cometa sobre Venus que hace trino al nodo norte de Urano, pero mientras para América está en casa 1 y rige medio cielo, para Japón, con ascendente Capricornio, Saturno se va al medio cielo. A notar que Neptuno, a 1 grado, pasado el medio cielo de USA, lo que indica la investigación que se fue llevando a cabo para fabricar la bomba, que en su última etapa fue corta. Repasemos con rapidez Chernóbil, que fue otro de los accidentes atómicos más destacados. Obviamente el ascendente sobre Urano pasa todos los días, pero si nos fijamos en el tema Geo, Júpiter, que lo rige al ascendente, hace cuadratura, Marte hace quincuncio y Mercurio hace sextil al nodo norte de Urano, donde está Quirón. Como telón de fondo está el Sol opuesto a Plutón y los nodos lunares de por medio. Si vamos al tema helio, el acompañamiento no puede ser más explícito. Se forma una cometa sobre Venus sobre la misma posición del tema, y a la vez al Venus Radix de USA. Además, hay la notoriedad de fase cíclica doble. Marte-Saturno están cuadro a Júpiter, regente del ascendente, y Marte rige la casa 4. Los entornos, como sabemos, quedaron totalmente devastados. Mercurio no pasa ese día sin hacer sesquicuadro a Urano, y a los 4 o 5 días cuadratura a Plutón y a Gea. En toda Europa cundió la alarma por la dirección de los vientos y la contaminación. Quizás la cometa a Venus, que ya la encontramos en otros temas relacionados con lo atómico, nos hable de lo que usualmente sucede. Las voces que se levantan indicando el peligro que suponen para la preservación de la vida, en tanto que en las cometas anteriores, para las voces son
las voces son, para la preservación de la paz y el uso pacífico y no bélico de esta energía. Ahora pasaremos a ver otros tipos de temas. Dicen que si en un día recibes 3 señales, debes hacerle caso a la señal. Esto me pasó con la final del anterior Champions. En Wembley, el Barcelona recibía al Manchester y no al revés, aunque los ingleses eran los locales. 3 personas me llamaron unos días antes, contradiciéndome a las dudas que yo les dije que tenía que pudiese el Barcelona ganar. El último me dio argumentos, unos comentarios que en el Manchester se estaba pasando mal y todo lo contrario en el Fútbol Club Barcelona. En los medios se empezó a informar anticipadamente la trayectoria que harían por la ciudad, la dirección de tráfico, los agentes del orden y hasta el metro se unía anticipadamente a la fiesta. Aumentaba la compra de banderas y viseras y todo el mundo daba por supuesto que la noche sería de jolgorio y alegría. Además, un detalle curioso no habitual en el club: se habían llevado a Londres el champán y un catering ostentoso. Las apuestas en China, que alcanzan cifras de pánico, también lo daban como ganador. Fue cuando decidí hacer el tema helio del partido y ahí me quedó claro, razón por lo que lo incluí en la sección de mi web, sin por eso dejar de avisar mi inexperiencia en este tipo de aplicación. Además, el propio club tenía ese día el sol opuesto a su sol radix. Para partidos, yo me inclino por la fórmula tradicional. El que recibe es casa 1, el visitante la casa 7. Casas 10 y 4, los logros de ambos, así como casas 5 y 11, que complementan lo relativo a ganar. Esto era lo habitual en los retos a duelo, y así se considera en la esgrima, en rugby, el ajedrez, etc. Luego procedo, como ven en la presentación, a correr los ángulos y veo los aspectos que forman con los planetas, que señalan los supuestos tiempos fuertes del partido y usualmente también las probabilidades de gol. A pesar de los atenuantes visibles e invisibles que rodean al negocio del fútbol, por este medio logré un 80% de acierto en los resultados de la anterior temporada. Aquí en el diagrama del partido agregué detalles como cuando los ángulos tocan a planetas de los místeres y algunos jugadores, cosa que habitualmente no hago, para ceñirme mejor al propio partido. El tema Geo. Como bien tiene su miga, Marte rige a Escorpio y al Fútbol Club Barcelona, y Venus al Manchester, está en su domicilio taurino, y Marte en caída a disposición de él. Había otro atenuante, la Luna en Aries. Los simbolistas dan importancia al color de la camiseta, y aunque los Diablos Rojos del Manchester no irían en la ocasión de ese color, no dejaban de serlo. Otro atenuante es que el ascendente estaba en área catalana, 20-25 de Escorpio, y el medio cielo también, pero mucho más del barcelonés, el distrito que rodea a la ciudad. Pero su regente Mercurio se iba sobre el nodo norte de Marte en contra del área catalana. Afinando este Marte-Venus, para Venus le sería difícil, ya que está en casa 12 del Manchester y en caída por casa. Además, si bien hace sextil a casa 4, la vertical mal con sus nodos vería al equipo un poco inquieto,
lo que era mucho de prever. Por Duat estaban igualados, Marte en uno de Libra, Venus en uno de Escorpio, aunque Marte, si bien en caída, estaba en lo que los antiguos denominaban su alegría, al estar en la casa 6, aumentada por el encuadre de Júpiter y Venus. Pero ambos rigen al Manchester, sin olvidar que el Sol estaba en casa 7, sin malos aspectos partiles, y Saturno no dejaba de estar en casa 10 del Barcelona. Si voy al helio, todo está al revés. Mercurio, regente de casa 10, si bien en caída en Piscis, trina al ascendente, y Marte está en casa 5 en domicilio y disponiendo de Venus, sextil aplicativo a Neptuno, que está en orbe de recibir el cuadro de la vertical. Y lo que es muy a notar es que Venus hacía un cuadro aplicativo a Saturno, apenas salido de 45 a Neptuno. Un contraste que señala, por un lado, la euforia que estaba pasando el Barça como club y como equipo, y por otro las peripecias que estaba pasando el Manchester, tanto como club como equipo. El Barça, por cierto, ganó, pero yo no dejé de saltarme una de las piezas básicas de la interpretación. Venus en Geo, me refiero al tema Geo, Venus está en domicilio y Marte está en caída. Lo dejamos ahí. Siguiendo con eventos pasionales, aprovechando que virtualmente nos reunimos en Buenos Aires, Argentina, tocaremos una gran pasión local. No es el fútbol, porque acabamos de ver un ejemplo, y además es cada vez más mundial. Nos referimos a la necrofilia, presente en la cultura, habitual más de la cuenta en el cine, ni digamos en la política. Las muertes importantes tuvieron, y muchos aún tienen, su peso en la historia nacional. Han sido causa de divisiones y posturas encontradas, sin faltar los que han sacado partido de ella, de la muerte. Pero hay una muerte que absolutamente todos aquí en Argentina estuvieron y están aún de acuerdo, que no solo fue profundamente sentida, sino irreparable. Nos referimos a Carlitos Gardel, el solsal criollo, quien no pudo volver a ver a su Buenos Aires querido, como dice en una de sus canciones, por su muerte con varios integrantes de la gira en un accidente de aviación en Colombia. Veamos el tema. Es común ver Escorpio ascendente en hechos violentos, pero la incidencia crece cuando el ascendente, como en este caso, toca al nodo sur de Mercurio, quien recibe el cuadro de Venus en medio cielo, siendo esta regente de casa 7, que indicaría al otro avión. El ascendente está muy cercano al nodo sur de Marte, solo unos minutos en tiempo, que puede tener que ver con la explosión y lo que siguió al choque. Hay dos condiciones confirmantes para que este paso del ascendente sobre los nodos fuese operativo negativamente. Marte se opone a la Luna y Mercurio, aunque sin aspecto, está y rige casa 8, donde también está el Sol, regente del medio cielo. En Helio vemos que Marte, por estar en Escorpio en casa 1, domina la figura y viene de hacer sobre su propio nodo sur una reciente conjunción con Júpiter, a lo que se agrega Venus, acabando de pasar el ascendente, y hace cuadro con ella misma en Geo. Un cuadro que de habitual, cuando pasa, propicia disgustos. Marte-Júpiter indica, digamos, grandes operativos, y por tratarse de Escorpio, bien podría ser el motivo una muerte.
El todo a más, Venus medio cielo, señala que tal accidente tendría muertes sonadas, muy posiblemente del mundo artístico, particularmente del canto. Como en casos anteriores, veamos esa conjunción para Buenos Aires. Los nodos de Urano ocupan la vertical en ambos temas, y Urano está en casa 8, dispuesto por Marte, quien en Helio, sobre su nodo sur, hace la conjunción a Júpiter en casa 3, los medios de comunicación. Así fue. En ese tiempo, a más de la prensa, eran las radios y las gramolas, y no había problema si no se tenía, ya que las canciones de Carlitos estaban por todas partes, y la gente se reunía para hacer cada cual su panegírico del reciente mito, que quedaría para siempre como uno de los grandes íconos de la ciudad. Aquí tenemos un caso que, más allá de lo religioso, con el debido respeto, entra dentro de la fenomenología paranormal. En un pueblo de la entonces Yugoslavia comunista, 6 niños paseando por los prados tienen la primera aparición a esta hora precisa. En los dos temas el ascendente está con Urano, y en Geo el regente del ascendente, Marte, está sobre el nodo norte de Urano. Este cuadra a la vertical, mientras que Mercurio en domicilio, aunque retrógrado, dispone de Marte y hace 150 al ascendente y a Urano, quienes a su vez hacen trino a Luna en Piscis, signo de lo extraño, pero también muy ligado al cristianismo, y en particular al catolicismo. En Helio vemos a Venus en casa 9, en un perfecto gran trino con Neptuno y Plutón. Venus aquí es la Virgen. 3 días después, a la misma hora, ante una multitud, en el prado, se aparece la Virgen pidiendo paz para el mundo, cubriendo la primera etapa de la serie de apariciones. Ese tema ya tenía ascendente Sagitario, pero en Helio, en este primer tema de aquí, Mercurio en Capricornio hacía trino al medio cielo, mientras Venus llegaba al grado 27, culminando el cuadro tanto a Urano como al ascendente. En la web, la historia que sigue hoy con los niños ya mayores y especialmente 2, nótese que Marte rige el ascendente y está en Géminis, que desde el inicio tuvieron relevancia. El proceso está perfectamente documentado en días y horas. Esto causó una transformación radical, tanto en la vida de esas personas como del pueblo mismo, hoy por hoy a la semejanza de Lourdes como lugar de peregrinación, sin faltar en los comienzos los ingredientes clásicos: la detención del cura por las autoridades por afirmar la veracidad del niño sanado, la falta de veredicto papal y los problemas de los creyentes afirmados en su fe en un país aún comunista. Quizá no sea casualidad que 10 años después, el mismo día, Croacia, donde está el santuario, declarase su independencia. Respecto a la aparición, al estar Urano ascendente y Marte sobre su nodo norte, quien aspecta la vertical, iré a ver, como hicimos en otros ejemplos,
la previa conjunción Marte-Urano en Helio para el lugar. Este proceder no es un desdén por los temas auxiliares que rodean un evento, lunaciones, ingreso en Geo y en Helio, que sin duda tendrán algo que decir. Ya lo vimos en el caso de Wikileaks y el huracán Urene, sino que usualmente, si el ciclo que se relaciona al evento es claro, como es el caso, a mi parecer, el solo ciclo resulta muy revelador. Si vemos el tema Geo, el Sol en Leo rige la casa 1 y 2, y Marte rige la casa 5 y el medio cielo, estando en casa 4, saliendo de una reciente conjunción con Plutón, comido por este, en gran trino con Sol y Neptuno, formando cometa al medio cielo. Está indicando muy posiblemente que el lugar estaba predestinado a, digamos, usar tal conjunción. Anotar también Quirón sobre el nodo norte de Mercurio, que es foco de un dedo de Dios. Los videntes mantuvieron frugalidad en placeres y se dieron a continuos ayunos, lo que es propio de Quirón en Tauro, lo que se extendió a todo el pueblo y obviamente a los que lo visitan. La conjunción en Helio cae en casa 5, los niños videntes. Además, Marte está en domicilio, destacando Plutón en gran trino con Gea y Mercurio. Agregar que no es frecuente encontrar a Marte que, al tiempo que hace conjunción con un planeta lento en Helio como Urano, para el caso, a la vez en Geo la hace con otro lento como Plutón y encima justo en el fondo del cielo. Con este ejemplo cerramos la exposición. Me resta compartir una apreciación personal a la vista del repaso de tantos temas de este tipo. Si recordamos que el símbolo de la Tierra es la materia por encima del espíritu, parecería que en este tipo de casos el logo solar a veces parece que haya brechas o rendijas en esta densidad terrena que le permite mostrarse en sus valores más exaltantes.